Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Zuli Tobar, pertenezco a la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la carrera Administración de Empresas cuarto semestre. Junto con mis compañeros Jennifer Andrade y Víctor Meneses, hemos preparado este video para la materia Legislación Laboral, en donde hablaremos de los siguientes temas: contrato de trabajo y sus modalidades, terminación de un contrato de trabajo y estabilidad laboral. Bueno, comenzaré por hablar sobre contrato de trabajo. El contrato de trabajo, según el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 22, se denomina cuando una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Quien presta el servicio se lo denomina trabajador. Quien lo recibe y lo remunera se lo denomina patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Por otra parte, quisiera agregar que el contrato de trabajo o contrato laboral son los mismos. Lo que cambia es el nombre, pero igual siguen siendo los mismos, tienen sus mismos derechos y sus mismas obligaciones. No importa cómo lo hayamos llamado o cómo lo hayamos firmado al momento de firmarlo o de conocerlo. No va a cambiar en nada, son los mismos, tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, como lo dije, y están estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, pasamos a hablar sobre los tipos de contrato. El contrato a término fijo. Bueno, este es un tipo de contrato laboral en donde tiene un límite temporal especificado claramente en el contrato. Este, por otra parte, puede ser prorrogado indefinitivamente, pero salvo en los casos en donde el tiempo límite es inferior a un año. Los contratos a término fijo pueden clasificarse en dos modalidades. Primero, los que son iguales o superiores a un año, y los otros, los que serían inferiores a un año. Los iguales o superiores a un año, estos siempre deben de constar por escrito. No puede ser superiores a 3 años. Para la terminación del contrato no es necesario un preaviso, ya que se conoce de manera clara la fecha de terminación, y digámoslo que al iniciar, si hay un periodo de prueba, esta se hace constar desde el inicio igualmente. Eso, los inferiores a un año, este tipo de contratos únicamente se pueden renovar hasta por 3 veces, por tiempo igual, no puede superar al año. Igual este no requiere un preaviso para la terminación, ya que se conoce la fecha clara de su terminación. El contrato a término indefinido es aquel en donde no tiene estipulada una fecha de terminación. Este contrato se lo puede hacer de forma verbal o escrita. Por otras partes, tenemos unas características en el cual nos dan a conocer que si se quiere estipular unas obligaciones, unos derechos, sí es necesario hacerlo de forma escrita. En este contrato, el trabajador está obligado a pagar sus prestaciones sociales, como lo son salud, pensión, parafiscales. También tenemos el contrato por obra o labor. En este tipo de contratos, la terminación de este contrato va a ser cuando la obra llegue a su fin. Por otra parte, también tenemos el contrato de aprendizaje. Más que todo, este está enfocado a prácticas. Digamos, de una universidad lo mandan a hacer prácticas y esta empresa lo recibe y les da esta oportunidad de aprendizaje. Por último, nos encontramos con el contrato ocasional o temporal. Según el Código Sustantivo del Trabajo, un contrato temporal o ocasional no puede ser superior a un mes. Consta de unas características, las cuales nos dice que este contrato se puede hacer de forma verbal o escrita.
y no puede ser superior a 30 días. Los elementos esenciales del contrato de trabajo son la subordinación, la actividad personal del trabajador y la remuneración. La subordinación nos dice que es la ejecución de labores bajo el mando de un superior dentro del sitio de trabajo o fuera de este. La actividad personal es donde el trabajador debe de presentar sus servicios al empleador personalmente. Esta no se puede hacer por parte de terceros. La remuneración, más conocida como salario. Esta se debe hacer bajo la contraprestación de los servicios. O sea, yo tengo un empleado, le debo de pagar al empleado por sus servicios. Hola, esta vez vamos a explicar las 5 causales de terminación de contrato con justa causa, las cuales son por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa. Vamos a empezar por muerte del trabajador, que es cuando obviamente el trabajador muere. Este contrato es inmediatamente se cancela y no puede otra persona diferente ocupar el lugar de trabajo a la que fue contratada. En ese caso es diferente cuando muere el empleador. Cuando nos contrata una empresa, por lo general estas son jurídicas. En este caso se reemplaza el jefe y se continúa con sus labores. Por mutuo consentimiento. En Colombia se presenta que la mayoría de las empresas, los empleadores asustan a sus empleados o los manipulan para que la terminación de este contrato sea de mutuo acuerdo, lo cual es difícil demandar al empleador porque es más complicado demostrar de que la terminación del contrato fue sin justa causa o fue forzado para tomar esa decisión. Por expiración del plazo fijo pactado. Este causal solo se aplica en los contratos a término fijo. Cuando la empresa no desea seguir contratando tus servicios, tiene que pasar un preaviso con 30 días de anticipación. Hay que tener en cuenta que si eres un trabajador y quieres renunciar a la empresa y no deseas seguir trabajando, no es necesario que presentes un preaviso, aunque es recomendable hacerlo por ética para no dejar abandonado el cargo, para darle la oportunidad a la empresa de conseguir un reemplazo y no se afecte en estos procesos internos dentro de la empresa, ¿no? Por terminación de obra, labor contratada. Este causal solo se aplica en los contratos de obra o labor. Si a ti te contratan para hacer 100 pares de zapatos, cuando termines de hacer los 100 pares de zapatos, automáticamente habrá terminado tu labor. En este caso no es necesario pasar un preaviso, porque tú ya sabías para qué finalidad fuiste contratado. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa. Esta es una de las excepciones a la regla. En este sentido, la empresa sí está en la obligación de pagar indemnización al trabajador. Puede suceder que las empresas por cuestiones financieras tengan que liquidar la empresa y en este caso el trabajador no está incumpliendo con sus obligaciones. En este caso la empresa está en la obligación de indemnizar al trabajador. Adicional a esto tendrá que solicitar al Ministerio de Trabajo y notificar al trabajador este cierre de la empresa. Vamos a mirar las 10 causales de despido y de terminación de contrato inmediato. Esto está contemplado en el artículo 62, numeral 1 del Código Sustantivo de Trabajo, los cuales son, primero, el engaño del trabajador al empleador a través de certificados falsos. Segundo, el mal comportamiento del trabajador en el entorno laboral. Tercero, el incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, la mala fe del trabajador. Quinto, el bajo rendimiento del trabajador.
Sexto, la detención preventiva del trabajador. Séptimo, cuando el trabajador se pensiona. Octavo, por enfermedad contagiosa o crónica innumerable. Noveno, preaviso por despido justificado. Y es la prueba de la justa causa para el despido. Ahora hablaremos de la estabilidad laboral reforzada en Colombia. Nace de la Ley 361 de 1997, la cual busca integrar y proteger a los trabajadores que tienen debilidad manifiesta, la cual les afecta desarrollar sus labores de manera regular, impidiendo que sean despedidos sin una justa causa o sin una autorización previa del Ministerio de Trabajo. Además, se puede exigir a los empleadores que estos empleados sean reubicados en sus labores si es necesario. Esta ley también busca que todo el país, en todas las empresas y en todos los campos laborales, los trabajadores con debilidad manifiesta tengan acceso igual en condiciones de empleo y legalidad del despido por su condición. Desvinculación solo cuando haya una causa objetiva que lo justifique, entre otras circunstancias. Cuando hablamos de debilidad manifiesta, nos referimos a aquella afectación en la salud del trabajador que le impida desarrollar de manera regular sus labores y que por este hecho pueda ser discriminado. Esta ley procede cuando el trabajador es despedido sin una causa objetiva, es decir, es despedido por su condición y no por su desempeño. Entre las personas que gozan de esta estabilidad laboral reforzada, tenemos el fuero de maternidad. De acuerdo con el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo, toda mujer en estado de embarazo no puede ser despedida. Esta ley también se extiende a su cónyuge, compañero o pareja de la cual la trabajadora dependa económicamente. Entonces, el fuero de maternidad o la estabilidad laboral reforzada va a proceder en estas trabajadoras por el tiempo que dure su embarazo y los 3 meses siguientes al día del parto. Cuando haya una justa causa por la cual la trabajadora deba ser despedida, el empleador debe acudir al Ministerio de Trabajo para expedir la autorización correspondiente. Sin esta autorización, el empleador puede incurrir en una ilegalidad al momento de despedir a la trabajadora y por ende debe cancelar una indemnización a la trabajadora y la respectiva multa al Ministerio de Trabajo. Además, cabe resaltar que todas las trabajadoras en estado de embarazo que tengan un contrato a término fijo, el empleador se verá en la obligación de renovarlo por el tiempo que goza de la estabilidad laboral, es decir, su tiempo de embarazo y los 3 meses siguientes al día del parto. Otra de las situaciones que protege esta ley es el fuero sindical. Aquí, la estabilidad laboral reforzada protege a aquellos trabajadores que pertenecen a un sindicato legalmente constituido. En caso de que estos trabajadores incurran en una justa causa para despido, será un juez laboral quien dictamine si esta razón es totalmente ajena a la actividad sindical que ejerce el trabajador. Otra de las situaciones que encontramos dentro de esta ley es la discapacidad. Todo trabajador que tenga una discapacidad o limitación física o mental, incluida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, impide que sea despedido en ocasión a su discapacidad o sin una autorización del Ministerio de Trabajo. Además, cabe resaltar que esta ley protege solamente a quienes tienen una discapacidad y no una incapacidad por una enfermedad o accidente temporal. Dentro de las trabajadores que protege esta ley, también encontramos a aquellos que se encuentran en la etapa de prepensión y aquellos que por el desarrollo de sus labores han desarrollado una enfermedad laboral
o tuvieron un accidente laboral que dejó secuelas graves, siempre y cuando éstas sean dictaminadas y corroboradas por la ARL o por un médico laboral con una licencia vigente. Recordemos que esta ley no busca que los empleados con debilidad manifiesta sean despedidos con justa causa, sino que la causa de su despido sea su discapacidad o su estado de salud. Agradecemos mucho la atención prestada.